Trigonometría, el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Vamos a comenzar esta presentación con la siguiente definición. Un triángulo rectángulo es aquel en el que dos de sus lados son perpendiculares. Sea un triángulo ABC. Es común que los triángulos se representan con letras mayúsculas, las cuales, a su vez, representan los vértices de este triángulo. Así pues, en esta figura, los vértices se nombran como A, B y C. El orden en que nombremos a los vértices del triángulo es indistinto, pero sí es una convención que los vértices deben de representarse con letras mayúsculas. En este caso, es notorio que el lado AC es perpendicular al lado BC. Esto es, al ser AC perpendicular con BC, se forma claramente un ángulo recto. Un triángulo rectángulo es, por tanto, un triángulo en el cual dos de sus lados forman un ángulo recto, el cual es de 90 grados. Parte de la convención también es que, mientras los vértices del triángulo se nombran con letras mayúsculas, los lados del mismo se nombran con letras minúsculas de la siguiente forma. El lado A minúscula, es el lado que queda justo frente al vértice A. En este caso, el lado A es el mismo que el lado BC. El lado B es el lado que queda justo frente al vértice B. Así, el lado B es equivalente al lado AC. En consecuencia, el lado C, que queda frente al vértice C, es lo mismo que el lado AB. Entonces, es una convención llamar a los vértices de un triángulo por letras mayúsculas, mientras que los lados de un triángulo se denotan por letras minúsculas. Y es una convención que el lado A es el que quedará frontal al vértice A, el lado B quedará frontal al vértice B y el lado C frontal al vértice C. Al ser esto una convención, se sobreentiende más adelante que la manera de nombrar los lados estará siempre en función a la manera en que han sido nombrados los vértices. En nuestro triángulo rectángulo queda entonces lo siguiente. A y B, esos dos lados, forman un ángulo recto, y al formar un ángulo recto, estos dos lados recibirán el nombre de catetos. Catetos son, pues, los lados de un triángulo rectángulo que conforman el ángulo recto. El lado restante, el lado C, recibirá el nombre de hipotenusa. Bien, continuemos entonces. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece lo siguiente. En un triángulo rectángulo siempre se ha de cumplir que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pues bien, en nuestro triángulo ABC, con vértices A, B y C y lados A, B y C, debe de cumplirse que la suma del cuadrado de A más el cuadrado de B, es decir, la suma del cuadrado de los dos catetos, deberá ser igual al cuadrado de la hipotenusa, en este caso, al cuadrado de C. Eso es lo que establece el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras inverso establece lo siguiente. Si ocurre que en un triángulo se cumple que la suma del cuadrado de dos de sus lados es igual al cuadrado del tercer lado, entonces ese triángulo será un triángulo rectángulo. Es decir, para nuestro triángulo ABC, si ocurre que el cuadrado de uno de los lados A más el cuadrado de otro de los lados B es igual al cuadrado de un tercer lado, entonces ocurrirá que ese triángulo es un triángulo rectángulo.
Y no solo eso, sino que los dos lados que fueron sumados conformarán lo que son el ángulo recto y por tanto esos dos lados deberán ser llamados catetos. Veamos el ejemplo número 1. Sea un triángulo rectángulo ABC. Claramente está denotado el valor de A, el valor de B, mas no el valor de C, y además claramente está señalada en la figura que el lado A y el lado B conforman un ángulo recto. La figura lo muestra así. ¿Cuánto mide el lado C? Bueno, aquí en este primer ejemplo sabemos, porque así lo establece el enunciado, que este triángulo es rectángulo. 1. 2. Sabemos que A y B son los catetos, porque son los que conforman el ángulo recto. Por tanto, podemos ocupar el teorema de Pitágoras, que nos establece que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. En esta ecuación podemos sustituir los dos valores conocidos y despejar la incógnita C. Así pues, C es igual a la raíz de 9 más 16, es decir, C es igual a la raíz de 25 y por tanto C es igual a 5. Entonces, el teorema de Pitágoras nos permite conocer uno de los lados si conocemos los otros dos lados de un triángulo que es rectángulo. Ejemplo número 2. Un triángulo ABC tiene lados cuyas medidas son A igual a 5, B igual a 12 y C igual a 13. Nótese aquí que en el enunciado no nos están diciendo que este triángulo sea rectángulo. ¿Se trata de un triángulo rectángulo? ¿Cómo saberlo si no nos lo están diciendo? Pues justo eso es lo que establece el teorema inverso de Pitágoras. Nos dice que si nosotros elevamos al cuadrado cada uno de los lados y encontramos que sumando dos de ellos la suma es igual al tercer valor, entonces ese triángulo es rectángulo. En este caso, es fácilmente verificable que la suma de A cuadrada más B cuadrada es justo y igual al valor de C cuadrada. Esto quiere decir que como se cumple la ecuación del teorema de Pitágoras, entonces nuestro triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Y no solo eso, nos dice también que los dos lados que fueron sumados o los dos cuadrados que fueron sumados corresponden justamente al ángulo recto y por tanto A y B son los catetos. Esa es la diferencia entre el teorema de Pitágoras y el inverso del teorema de Pitágoras. El primero nos establece qué es un triángulo rectángulo y el segundo nos da un camino para verificar si un triángulo es o no un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo ABC con catetos A y B y con hipotenusa C, además de que tenemos un ángulo recto, en este caso en el vértice C, tenemos dos ángulos que son agudos. Uno de ellos es el ángulo alfa. Vamos a decirlo así, sea alfa un ángulo agudo. Recuérdese que todo ángulo que es agudo tiene una medida en grados entre los 0 y los 90 grados. Bien, sea entonces el ángulo alfa este ángulo justo que corresponde al vértice A. Se definen tres razones o tres cocientes o tres divisiones entre los lados de este triángulo. Estas tres razones, cocientes o divisiones son llamadas razones trigonométricas. Son las llamadas razones trigonométricas seno, coseno y tangente de alfa. Bien, vamos a explicar cada una de ellas. Para nuestro triángulo con vértices ABC, con lados A, B y C minúsculas, y con un ángulo agudo alfa, tal como se muestra en la figura, la razón trigonométrica seno es el cociente o la división entre el cateto opuesto al ángulo alfa dividido entre la hipotenusa.
Si nosotros observamos la figura, nos daremos cuenta que el lado A es el lado que está opuesto enfrente del ángulo alfa. Y la hipotenusa, pues sabemos desde un principio que se trata de el lado C. Así pues, el seno de alfa es igual a la división de A entre C. Segunda razón trigonométrica, coseno de alfa. El coseno de alfa se define como la división entre el cateto adyacente al ángulo alfa y la hipotenusa. En este caso, el cateto que está adyacente al ángulo alfa es el cateto B, conforma el ángulo, y la hipotenusa pues es el lado C. Por tanto, el coseno de alfa es la división entre B y C. Tercera razón trigonométrica, la tangente de alfa. La tangente de alfa se define como la división entre el cateto opuesto a alfa dividido entre el cateto adyacente a alfa. En este caso, el cateto opuesto al ángulo alfa es A y el cateto adyacente al ángulo alfa es B. Por tanto, la tangente de alfa es A entre B. ¿Qué son las razones trigonométricas? Son divisiones. Son divisiones entre dos de los tres lados de un triángulo. Y esas divisiones se definen en razón de quién es el ángulo que estamos indagando, ¿sí? En este caso, y cerramos esta primera parte diciendo que para el ángulo alfa, el cateto opuesto es A, el cateto adyacente es B y la hipotenusa es C. Bien, vamos a ver un primer ejemplo. Sea el triángulo rectángulo ABC, cuyos lados tienen longitud A igual a 7 y B igual a 24, con el ángulo agudo alfa. Rápidamente hacemos una figura que nos represente esta información. Entonces tenemos un triángulo rectángulo con vértices en A, B y C mayúsculas, en sus lados A, B y C minúsculas, y claramente anotado que el valor de A es 7 y el valor de B es 24. Asimismo, el ángulo alfa es el ángulo agudo que está justo en el vértice A. Halla las razones trigonométricas seno, coseno y tangente de alfa. Bien, para poder hallar las razones trigonométricas, los cocientes trigonométricos de este ángulo alfa, es necesario, primero que nada, conocer la medida de los tres lados. En este caso, únicamente conocemos la medida de los dos catetos. Por tanto, nos falta calcular la medida de la hipotenusa. Para poder hacer este cálculo tenemos que recurrir al teorema de Pitágoras. Entonces, lo primero que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras, que nos establece que a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Sustituimos los valores correspondientes y al realizar la simplificación a la suma, sabemos que c es igual a la raíz cuadrada de 625, es decir, que c es igual a 25. Esto nos permite entonces conocer los tres valores en nuestro triángulo rectángulo. Bien, si ya conocemos los tres valores del triángulo rectángulo, hallar las razones trigonométricas seno, coseno y tangente es bastante sencillo. Seno del ángulo alfa, es igual a la división de A entre C, opuesto entre hipotenusa. Por tanto, esa división es 7 entre 25. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Es igual a B entre C. Esto nos da por resultado 24 entre 25. Y tangente. Tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Aquí queda claro que esta división es igual a 7 sobre 24. Ejemplo número 2. Sea el triángulo rectángulo ABC, sabiendo que seno de alfa es 8/17, halla las razones coseno y tangente de alfa. En este segundo ejemplo, lo que se nos da como información es el valor de una de las razones trigonométricas, en este caso seno. Se nos dice cuál es su valor y a partir de ella se nos pide hallar las otras dos razones trigonométricas, coseno y tangente.
Bien, vamos a utilizar la información que nos ha sido proveída. Primero que nada debemos de saber que seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto a alfa sobre la hipotenusa. En nuestra figura esto significaría la división de A entre C. Y el problema nos dice que esa división es 8 entre 17. Es decir, podemos suponer muy bien que el valor de A corresponde a 8 y el valor de C corresponde a 17. ¿Sí? Una vez que hemos supuesto el valor de A y el valor de C, nosotros podemos calcular el valor de B. ¿Cómo? A partir de saber que es un triángulo rectángulo y que como tal debe de cumplirse en él el teorema de Pitágoras. Entonces, para a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada, podemos sustituir en este caso el valor de a y el valor de c. Para despejar b, no hay más que hacer un despeje algebraico. De esta manera, b es igual a 17 al cuadrado menos 8 al cuadrado, y a eso hay que sacarle la raíz cuadrada. Es decir, haciendo esta operación aritmética nos encontramos que el valor de b es igual a 15. Bien, dado que sabemos que b vale 15, tenemos ahora ya los tres valores del triángulo rectángulo. Por tanto, hallar la razón trigonométrica coseno y la razón trigonométrica tangente del ángulo alfa es bastante fácil. Nuevamente, coseno sabemos que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Bien, pues coseno es igual a 15 sobre 17. Tangente es igual a cateto opuesto al ángulo alfa entre cateto adyacente del ángulo alfa. Esto es la división de 8 entre 15. En este segundo ejemplo hemos partido de un valor para una razón trigonométrica y hemos obtenido las restantes dos razones trigonométricas para el ejemplo. Bien, medida en grados del ángulo agudo. Sea el triángulo rectángulo ABC con lados A igual a 8, B igual a 15 y C igual a 17, pensemos en la figura, ahí está nuestro triángulo rectángulo, ¿sí? Siendo la hipotenusa el lado más largo del triángulo y siendo A y B los catetos. Bien, calcula la medida en grados del ángulo agudo A. Ahora nos están pidiendo calcular cuántos grados es la apertura del ángulo alfa. Muy bien, entonces, dado que tenemos los tres lados del triángulo rectángulo, nosotros podemos calcular sin ningún problema las tres razones trigonométricas que hemos aprendido: seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Si revisamos rápidamente, sabremos que el seno de alfa es 8/17, el coseno de alfa es 15/17 y la tangente de alfa es 8/15. Pues bien, la manera de resolver y de despejar el ángulo como tal es aplicando lo que se conoce como la función inversa de seno. La función inversa de seno se llama arcoseno. En el primer caso, entonces, si yo sé que el seno de alfa es 8/17, alfa, el puro ángulo, es igual a arcoseno de 8/17. Así pues, si sé que coseno de alfa es 15/17, alfa será el arco coseno de 15/17. O bien, si sé que la tangente de alfa es igual a 8/15, pues alfa es igual al arco tangente de 8/15. ¿Cómo se procesa este despeje? ¿Cómo se realiza este despeje? Bueno, en una calculadora graficadora o en una calculadora científica, lo primero que debemos de verificar es que esta calculadora esté configurada en la variable ángulo para ser medido en grados. Entonces, lo primero que debo de verificar es que la calculadora esté configurada en la variable ángulo para ser medido en grados. Segundo, para hacer estos cálculos de arco seno, arco coseno o arco tangente, la calculadora tiene una tecla auxiliar que se llama seno a la -1 o coseno a la -1 o tangente a la -1. Esta función normalmente se da o se obtiene con la combinación de shift y seno. Así pues, si nosotros en la calculadora
aplicamos seno a la menos 1 de 8/17, estamos diciéndole a la calculadora que queremos calcular el arcoseno de 8/17. En la calculadora, seno a la menos 1 es el equivalente en el lenguaje de la matemática del cálculo del arcoseno. El resultado me dice que es 28.07 grados. Si aplicamos el mismo proceso pero con la función arco-coseno, es decir, coseno a la menos 1 de 15/17, el resultado sigue siendo exactamente el mismo. Lo mismo ocurriría si en lugar de aplicar el arcoseno o el arco-coseno, aplicásemos el arco tangente. El arco tangente sería aplicado para 8/15. El resultado es exactamente el mismo. Con uno solo de los tres que nosotros apliquemos es suficiente. Aquí la finalidad de esta diapositiva es mostrarles que, sin importar cuál de las tres apliquemos, el valor del ángulo es consistente. Por tanto, el valor de un ángulo no depende de ninguna manera de qué función trigonométrica inversa ha sido aplicada. Alfa, por tanto, tiene un valor de 28.07 grados, o bien, a tres cifras significativas, 28.1 grados. Despejes en las fórmulas trigonométricas. Supongamos que conocemos el valor de un solo lado en un triángulo rectángulo y el valor de uno de los ángulos agudos. Es decir, vamos a suponer que en este triángulo rectángulo desconozco la longitud de los catetos A y B, pero sí conozco el valor de la hipotenusa, que es 10, y además conozco uno de los ángulos agudos, en este caso alfa, cuya medida en grados es de 25. Bien, ¿cómo calcular las longitudes de los lados restantes? ¿Cómo a partir de esta información yo puedo obtener la longitud del lado A y la longitud del lado B? Nosotros tenemos y conocemos bien la función seno de alfa, cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, A entre C. Conocemos también la función coseno de alfa, es decir, cateto adyacente entre hipotenusa, B entre C. Estas dos funciones nos pueden ser útiles para calcular la magnitud de A y de B. ¿Por qué razón? En la función seno de alfa, que es igual a entre C, de esas tres incógnitas conocemos dos de ellas. Es decir, sé que alfa vale 25 grados. No conozco A, pero sí conozco C, que vale 10. Por tanto, en la expresión seno de alfa igual a entre C, de las tres incógnitas conozco dos. En la expresión coseno de alfa, que es igual a B entre C, conozco nuevamente el valor de alfa, 25 grados. B es desconocida, pero conocemos el valor de C, que es 10. Estas dos nos son útiles para calcular las longitudes de los lados restantes. Debe de quedar claro que la función tangente de alfa, en este caso, no me es útil. La razón es la siguiente. Sabemos que tangente de alfa es igual a entre B. En esta expresión conozco el ángulo alfa, 25 grados. Sin embargo, no conozco ni A ni el valor de B. Esa es la razón por la cual la función tangente para este ejemplo no nos es útil. Por tanto, tenemos que descartarla. Bien, utilicemos la primera de ellas, seno de alfa igual a entre C. Sabemos, por un sencillo despeje algebraico, que C está dividiendo y pasa multiplicando al otro lado de la igualdad. Esto es, C multiplicado por el seno de alfa es igual a A. Nosotros conocemos la medida de C y conocemos la medida de alfa. Por tanto, 10 multiplicado por el seno de 25 grados es igual a A. Podemos resolver esta operación directamente en una calculadora y nos dará que el valor de A va a tener una cierta medida. De la misma manera, en la expresión coseno de alfa igual a B entre C, por despeje algebraico, C multiplicado por el coseno de alfa es igual a B. Es decir, C, que vale 10,
multiplicado por el coseno de 25 grados es igual a b. Estas dos últimas expresiones son las que me van a permitir calcular el valor de a y el valor de b. Así pues, resolviendo cada una de estas en la calculadora, llegaremos a que a tres cifras significativas, el valor de a es de 4.23 o 4.23 y el valor de b es de 9.06. Este último cálculo entonces es realmente muy fácil de realizar en una calculadora científica o una calculadora graficadora. Último ejemplo. La siguiente figura muestra un poste de altura h metros que está sujetado por un cable anclado al piso a una distancia de 12.3 metros del poste. Es típico en estos problemas de alturas de postes, alturas de edificios, sombras de personas que están de pie, es típico suponer que entre el suelo y el poste, edificio o persona de pie se forma un ángulo recto. Es decir, es válido suponer que se trata de un triángulo rectángulo. Dice el problema, el cable forma con el piso un ángulo de 63 grados y la figura nos muestra claramente el ángulo al cual hace referencia. Inciso A, ¿cuál es la altura del poste? La altura h. Inciso B, ¿cuál es la longitud del cable que sujeta al poste? Bien, pensemos en la primera pregunta, ¿cuál es la altura del poste? Es decir, en este caso nos están pidiendo encontrar el valor de h, que está medido en metros. Nos están dando un ángulo agudo de 63 grados y uno de los catetos que es 12.3. En razón de esto, en este caso procede utilizarse la función tangente de alfa. Vamos a explicar por qué aquí sí procede. Bueno, número 1, sabemos que la tangente del ángulo alfa es igual a la división entre el cateto opuesto de ese ángulo dividido entre el cateto adyacente a ese ángulo. Si nosotros vemos con cuidado la figura, nos daremos cuenta que el ángulo alfa es el que mide 63 grados, que su cateto opuesto es h, que no lo conocemos, pero que su cateto adyacente es de 12.3 metros. Es decir, en esta expresión de la tangente de alfa, de las tres incógnitas conocemos dos. Por tanto, nosotros podemos plantear que tangente de 63 grados es igual a h sobre 2.3 metros. El despeje de h es bastante sencillo, pues habrá de quitarse el denominador. Por tanto, 12.3 metros que multiplica a tangente de 63 grados es igual a h metros de altura. Resolviendo esta operación, obtenemos que h tiene un valor a tres cifras significativas de 24.1 metros. Hemos resuelto entonces el inciso A. Importante en este inciso entender por qué se utilizó la función tangente. Sería importante que definieran por qué en este caso no se podía usar ni seno ni coseno. Vayamos al inciso B. ¿Cuál es la longitud del cable que sujeta al poste? A esta altura del inciso B, ya conocemos la longitud del cateto adyacente al ángulo de 63 grados y del cateto opuesto a dicho ángulo. Bien, en este caso tenemos dos caminos a proceder para resolver este ejercicio. El primer camino es suponiendo que este triángulo, tal como lo hicimos desde un principio, es un triángulo rectángulo, pues debe de cumplirse el teorema de Pitágoras. Justo la longitud del cable está representada por la hipotenusa del triángulo rectángulo. En consecuencia, aplicando el teorema de Pitágoras, diremos que la suma del cuadrado de 12.3 más el cuadrado de 24.1 debe ser igual al cuadrado de la longitud del cable. Esto es, que la longitud del cable es igual a la raíz cuadrada de 732.1. Realizando esta operación, obtenemos que la longitud del cable es de 27.1 metros. Este camino no es el único. Tenemos otro camino alternativo para resolver exactamente el mismo inciso. Nuevamente, partimos de nuestra figura inicial. Conocemos el ángulo agudo y conocemos el cateto
opuesto, h, y el cateto adyacente, 12.3. Nos están pidiendo la longitud del cable, es decir, nos están pidiendo la hipotenusa. Pues bien, podemos utilizar la razón trigonométrica seno. Seno de alfa nos dice que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Debe de quedar claro que en esta expresión nosotros conocemos el valor del ángulo alfa, 63 grados. Conocemos el valor del cateto opuesto a ese ángulo, 24.1 metros. Y la única incógnita que tenemos es la hipotenusa, que es la longitud del cable. Por tanto, nosotros hacemos una sustitución y posteriormente, como conocemos dos de las tres incógnitas, podemos hacer un sencillo despeje algebraico. Este despeje nos dirá que la longitud de L es igual a 24.1 metros dividido entre el seno de 63 grados. Esto es 24.1 metros dividido entre 0.891. El resultado, por tanto, es que L es igual a 27.1 metros, que es consistente con el resultado que habíamos logrado mediante el teorema de Pitágoras. Inclusive, este mismo inciso pudo haberse resuelto por un tercer camino, que era aplicando la razón trigonométrica coseno de alfa. Sería interesante que, por aparte, ustedes hicieran la comprobación, el planteamiento y la comprobación de que también era posible utilizando la razón trigonométrica coseno. Bien, con este último ejemplo hemos cerrado esta breve explicación sobre el teorema de Pitágoras, la inversa del teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo y algunas sencillas aplicaciones.